nuevo. Yo me gozo más que ustedes con las enseñanzas que estoy trayendo. Es un refrescarnos, poco más o menos, y un aprendizaje de muchas cosas nuevas para mí. Aún para mí mismo he podido tener aún un mejor y más amplio entendimiento, y a la misma vez también una más amplia profundidad de lo importante que es, hermanos queridos, el nuevo nacimiento. Yo quiero decirles que no es una doctrina más. No es una doctrina más. Yo le pudiera decir que después de la doctrina de la salvación, por supuesto, porque pues sin salvación, ¿no? La doctrina de salvación, refiriéndome al sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, refiriéndome al sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, que fue el sacrificio que nos dio a nosotros salvación. Yo le pudiera decir que después de esa doctrina, la salvación, la justificación únicamente y exclusivamente por la fe, puedo decirle que la segunda doctrina más importante que viene a ser es la del nuevo nacimiento. Pues el sacrificio allí en la cruz del Calvario fue la provisión. Ahora, el que realmente usted se haya apoderado de ella, la señal es que haya nacido de nuevo. En otras palabras, para ser cristiano, usted tiene que haber nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Y lo vamos a ir demostrando a través de las escrituras. No, lo vamos a ir mostrando. Yo quiero que se pongan bien las antenitas. Vamos a ir entrando cada vez más profundamente y más profundamente. Me propuse, desde que les di la palabra de la cruz, que fueron 3 domingos, creo que todos tuvimos un entendimiento más claro de lo que pasó en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Los que no lo han escuchado, lo que sea, yo creo que ya está en el website. Usted puede escucharlo, hay 1, 2 y 3 partes. Usted puede escucharlo, usted va a ver allí de dónde provino la cruz, de dónde surgió la cruz. Y se va a dar cuenta por qué fue tal la humillación que le hicieron a Jesús, aún conociéndonos el origen de la cruz y para qué se usaba. Comencé por allí. Hermano, el tiempo apremia, abre los ojos a su familia. Amén. Tenemos familiares que son buenas personas, bellas personas, pero si no han nacido de nuevo, no van al cielo. ¿Comprende? A veces pensamos que amamos a nuestra familia tanto que los amamos y le damos regalos porque yo amo tanto a mi mamá, porque yo amo tanto a mi hermanito, mi hermanita, whatever, y compramos buenos regalos para ellos y todo eso, ¿verdad que sí? Sin embargo, el regalo más importante, que es el de la salvación, usted no se lo ha puesto en la mano, no, quizás no le ha hablado. Amén. Esfuércelo a entrar en el reino, fuércelos. El Señor dijo, fuérzalos a entrar. Amén, es nuestra familia, comience por su familia. Pero mire que si yo le quiero poner una carga como la que yo he tenido por los que no han nacido de nuevo, yo quiero ponerle esa carga, que usted la tenga también por su familia y por las personas que usted conoce que no son salvas. Y asegúrese que haya nacido de nuevo. No me diga que ya aceptó al Señor, porque todo el mundo los acepta. No hay ningún católico, ni ninguno de ellos no lo niegan. Amén, hablamos ya bien claro de eso, ¿verdad que sí? La semana pasada. No es que fui tanto y que 100 hicieron la decisión. Sí, la decisión, y vamos a ver qué pasa después. ¿Qué evidencia tienen después de que dijeron que sí? Si hubo un arrepentimiento, nada más no es aceptar al Señor. Tiene que haber un arrepentimiento. Cuando usted lo acepta, es porque estoy arrepentida. Primeramente, reconocerme que soy un pecador. Dígale a una persona, es que tú eres un pecador. Te va a decir, yo no mato a nadie, yo no robo. ¿Ustedes no se han encontrado con eso? Hasta se insultan. Yo fui así. ¿Y de qué tengo yo que arrepentirme? Decía. ¿Comprende? Porque como uno era religioso, es cosa seria. La reunión más importante que usted pueda tener en su vida es esta, la que usted viene a la iglesia. Porque aquí usted no está lidiando con la carrera de su futuro en esta tierra. Usted está lidiando con su vida eterna para siempre. ¿Comprende? Y no va a haber excusa, hermano, no va a haber excusa. Y el tiempo apremia. Tenemos que estar apercibidos. Jesús dijo que nosotros éramos hijos de luz. Entonces hay señales que nos tienen que indicar que cada día que pasa es un día menos. Y que por tanto estamos más cerca de la venida del Señor. Amén. Hermano, no se duerma. Tome esto en serio. Lo más serio que usted debe tomar ahora mismo es su vida, en qué tiempo estamos.
El Señor está a la puerta. Qué triste que el Señor levantara a su iglesia. Qué triste es que el Señor venga y usted se quede, porque yo me voy. ¿Cuántos se van? Pero estéis seguros cada uno en su que verdad, no se engañe. ¿Comprende? No se engañe. Porque parece en la calle en una esquina, yo les voy a, ¿cómo le voy a decir? Nos vamos a sacudir todo, porque para yo sacudirlos a ustedes, yo antes fui sacudida, ¿comprende? Yo los voy a sacudir. Parece en una esquina, todo el mundo dice que va para el cielo. Todo el mundo. ¿Ok? Todo el mundo. Sin embargo, las escrituras no fueron hechas para las personas del mundo, para los impíos. Las escrituras fueron hechas para los hijos de Dios. Porque el impío no puede entenderla. Los que no tienen en el Espíritu Santo no la pueden entender. Tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Yo no quiero nunca escuchar a un cristiano decirme que no la entiende. Si usted no la entiende, hay problema. Porque el Espíritu Santo la enseña, la revela. Lo que tiene que orar y darle tiempo. Amén. Comience a darle tiempo a las escrituras. No se duerma. Amén. Le estoy hablando con todo mi corazón. Le estoy hablando la verdad. El Señor está a la puerta. Que usted diga, sí, yo me voy con el Señor. Porque tú lo sientes. Nuestros sentimientos no son autoridad sobre la palabra. Si nuestro testimonio no está alineado con ella, con las evidencias que se debe tener después de un nuevo nacimiento. Bueno, sea honesto con usted mismo. Me puede engañar, a mí eso no me va a afectar, le va a afectar. Cuando uno se engaña a sí mismo, se afecta a sí mismo. Amén. Pero ni afecta a Dios, ni me afecta a mí, usted se afecta a usted mismo. Los voy a sacudir. No se engañe. Que sea verdad. Tiene que haber una evidencia, un cambio. Recuerde que no es un parcho que Dios nos puso. Nosotros somos una nueva creación. Nuevo. No hay tal cosa como, bueno, Dios conoce mi corazón. Si Dios conoce tu corazón, que no servía para nada. Por eso Él vino a morir por ti, para que nazca de nuevo, para ponerte otro. ¿Entiendes? Sí, porque lo que yo más escucho es, pero tú sabes, Dios conoce, yo no voy a la iglesia, yo no esto, pero Dios conoce mi corazón. Claro que conoce tu corazón, que eres una perezoso, que eres una perezosa, que Dios conoce el corazón. Claro que sí, sabe que no sirve para nada, por eso te quitó el corazón de piedra para ponerte uno de carne, pero no lo endurezca, no resististe al Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios te confronta y tú la resistes, porque Dios conoce mi corazón, estás resistiendo al Espíritu Santo. Y sabes que si tú resistes al Espíritu Santo, te voy a decir lo que va a pasar. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Ella siempre va a hacer algo. O te va a sensibilizar para Dios, o te va a endurecer más el corazón. Cuanto más resistas al Espíritu Santo, más endurecimiento de tu corazón va a haber. Amén. Tenemos un ejemplo claro. Cuando Dios mandó a Moisés a Faraón, dijo Jehová que deje salir a tu pueblo. Pero ¿qué le hacía Dios? Endurecía más al corazón del Faraón todavía. O sea, usted no se arrepiente cuando usted quiera. Usted se arrepiente cuando Dios toca tu corazón. Amén, porque en ese momento es la gracia de Dios. Amén, tú no vas a cambiar tu vida cuando tú quieras. Es cuando en tu corazón Dios está tocando, cuando tú te estás haciendo aludido y tú sabes que es a ti, que Dios te está hablando. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te está impartiendo, dice el Espíritu Santo es el que nos da convicción, te está convenciendo. Amén. Es el Espíritu Santo que está convenciendo. Porque es la palabra de Dios la que se te está impartiendo. Y nosotros podemos tener excusas para el hombre.
pero no para el Espíritu Santo, el cual es Dios. Amén. Y el Espíritu Santo es maravilloso, porque Él no solamente te confronta con la palabra y no solamente te la revela, sino que te deja convicto, te deja convencido de que tú eres culpable. El Espíritu Santo te convence. La Biblia dice que convence. ¿Qué significa eso? Que Él te convence que eres culpable, te convence que está mal. Allí bien adentro, no acalles la voz del Espíritu. No la calles. Es el Espíritu Santo que te convence dentro de ti. Y no resistas, no le pongas excusas. Que Él conoce más tu corazón que tú, el tuyo propio, porque engañoso sobre todas las cosas, ha dicho Jehová, es el corazón de todo hombre. Oh Dios, aleluya. Ey, arraquita, mando, raba, shabaquía. Oh, raba, hermano, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El peor pecado es resistir al Espíritu Santo. Es una burla. ¿Qué le estás diciendo? ¿Que lo vas a engañar a Él? No. Abramos nuestro corazón al Señor y veamos esto como una bendita gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Porque qué terrible estar engañados y continuar viviendo engañados, continuar todavía en mentiras, chismes, celos, egoísmos, envidias. Todas esas cosas son obras de la carne, hay que quitarlas, hay que sacarlas. Amén. Si es verdad que tenemos un corazón nuevo, si es verdad, tenemos que ser diferentes, totalmente diferentes, opuestos a lo que nosotros éramos, opuestos. Recuerde que los designios de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. Entonces tenemos que ser compuestamente opuestos. No nos creamos la gran cosa. Si alguna dignidad tenemos, la hemos recibido solamente del Señor. Amén. Aleluya. Para los que no estuvieron la semana pasada, un repasito así bien rapidito. Le estuvimos hablando un poco de que la necesidad, la primera necesidad, tratamos la primera necesidad del nuevo nacimiento. Hablamos de que Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, impartió vida al hombre, ¿no? En el Espíritu sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz aliento de vida y vino el hombre a ser un ser, un alma viviente. El hombre despierta dos clases de vida, una biológica y otra espiritual. Con la biológica, es la vida que dice la Biblia que en la sangre, en la vida está en la sangre. Esa es la biológica, pero la espiritual es el soplo de Dios, el aliento de Dios en el hombre. Cuando el hombre pecó, esta fue la que perdió, esta estaba depositada en el espíritu del hombre. Entonces el hombre al hombre pecar, murió, como le dijo Dios, espiritualmente, pero siguió existiendo con la vida biológica. Pero el hombre murió espiritualmente. Al morir espiritualmente, y era con el espíritu con el que él podía tener comunión con Dios, adorar a Dios, tener conocimiento de Dios, hablar con Dios, todo. Al morir espiritualmente, el hombre quedó completamente desconectado y en una forma descendente. Hasta el día de hoy vemos cómo el hombre perdió el verdadero conocimiento de Dios. Dios puso un orden, dijimos, ¿verdad? El espíritu, que era el que estaba en comunión con Dios, era el que debía gobernar todo el ser. Primeramente porque el hombre en sí es espíritu. Y segundo porque era el que conocía la voluntad de Dios. Entonces ese era el que tenía que gobernar todo el ser. Al hombre, el espíritu es el que da al hombre conocimiento de Dios. Dijimos que el alma es el que le da al hombre conciencia de su persona, de sí mismo. Y el cuerpo, que es la otra parte del hombre, dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, guardáis irreprensible todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Nos manda a guardarlo irreprensible. O sea que a Dios le interesa tu cuerpo, porque cuando Él murió en la cruz, Él compró tu cuerpo. ¿Sabe? Compró tu cuerpo. No ese. A ese le pertenece. Tiene que cuidarlo porque ese es de Él. Recuérdese que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando ese se pudra, porque en él mora también el pecado, por eso se envejece, por eso se enferma. Amén. Cuando ese se pudra,
Él tiene uno nuevo que lo compró allá en la cruz. Amén. Entonces, él dice que guardéis irreprensibles. ¿Qué sucede? Que cuando el hombre muere espiritualmente, ya no tiene conexión con Dios, pierde la vida espiritual que lo comunicaba con Dios y lo único que le quedó fue la vida biológica, la vida que está en la sangre. La vida biológica fue lo único que quedó en el hombre. Ahora Dios le dio al hombre también algo que se llama voluntad. La voluntad es un poder que Dios le dio al hombre de poder decidir libremente lo que haga. Dios hizo al hombre un ente libre. Muy a diferencia, hermanos, de los animales, por ejemplo, que hoy pueden ser domesticados, etcétera, etcétera. Inclusive puso al hombre a señorear sobre los animales. Y muy diferentemente de los animales, que el hombre adoraba a Dios, pero los animales no. Y aún después de muerto el hombre, ese vacío que hay, que el hombre siempre busca, tienen una percepción de un ser superior a uno del Amazonas, la tribu más escondida del mundo, siempre van a adorar a algo, a alguien, ¿no? Porque hay ese vacío, hay esa percepción por naturaleza en el hombre, pero usted nunca ha visto a un mono preocupado de cuál es su identidad, quién soy yo, quién es Dios, ¿verdad que no? Vemos la gran diferencia, que no venimos de los monos. Nunca he visto un mono adorando, nunca he visto un mono preocupado por su identidad, quién soy yo, para qué estoy aquí, ni para dónde voy, nunca. Ni un perro, ni una vaca, ni un chivo, nunca he visto un animal. Sin embargo, el hombre sí, el hombre siempre va en pos de su identidad. Lamentablemente, cuando no conoce a Dios, lamentablemente abraza identidades que no son suyas. Y creo que en una de las enseñanzas le expliqué ya bastante de eso. Es cuando el hombre viene a Cristo que recupera su verdadera identidad y conoce el propósito de su vida. Amén. Ahora, cuando el hombre muere espiritualmente, ¿qué sucede? Cuando el hombre muere espiritualmente, el alma, que es donde está el asiento del conocimiento de sí mismo, donde está la voluntad, las emociones, los sentimientos, amén, en el alma, ella quedó sola, ahora ya no tiene quien la gobierne, la voluntad está en ella, entonces ella cogió su voluntad propia, su alma, hizo al hombre un ser sensorial, lo esclavizó al hombre a los sentidos. Amén, esclavizó al hombre a los sentidos, después que los sentidos debían ser sirvientes para nosotros usarlos para comunicarnos con el medio exterior. Entonces, a la muerte espiritual del hombre, él vino a ser, el alma esclavizó al hombre de sus sentidos, de lo que siente. Por eso es que a todo el mundo le gusta hacer lo que siente hacer, es que yo no lo siento. Ay, yo siento a Dios, no siento a Dios. Dios no está en tu sentido, Dios está en tu espíritu. Amén. Entonces hizo al hombre sensorial. El hombre se hizo ya esclavo de su sentido, dependía de su sentido, de lo que veo, de lo que toco, de lo que oigo. Todo lo contrario para lo que Dios creó al hombre, porque el hombre sensorial es totalmente contrario a lo que es el hombre de fe. Bienaventurados los que creen sin ver. Sin embargo, nosotros tenemos que ver para. Vino a hacer todo lo contrario a lo que realmente Dios hizo en el comienzo. El hombre que es sensorial, que es dominado y esclavizado por sus sentidos y por lo que siente, y de ahí es que vienen los malos caracteres, la euforia y los enojos, es carnal. El que decide obedecer a Dios, porque yo no siento hacerlo, no voy a hacer eso, yo no siento hacerlo. Está poniendo su sentimiento, le está dando a su sentimiento más autoridad que a la palabra de Dios. ¿Usted entiende eso? ¿Qué tremendo es eso? Poner nuestro sentimiento como una autoridad sobre la palabra de Dios. Y esa es nuestra situación, esa batalla, ¿verdad que sí? De ahí es de donde se desprende la palabra del Señor cuando dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que es negarse? Que te niegues a tu opinión, que te niegues a lo que tú sientes, a lo que tú piensas, que te niegues a tu voluntad para que tú comiences a hacer lo que yo pienso, dice el Señor, lo que es mi voluntad.
que deje de ser sensorial, que deje de ser carnal, que deje de ser usado por tus sentidos para que venga a ser usado ahora por tu espíritu renacido, si es que ha nacido de nuevo. Hermano, tenemos que estar claros. Este es nuestro primer punto acerca, ¿entiende?, de cuán importante es el nuevo nacimiento. Jesús comparó las palabras como semillas, ¿verdad que sí? Semillas. Y dio una ley en el Génesis. Dios dio una ley en el Génesis, donde decía, tú sabes, ¿no?, que todos los árboles y todos se iban a reproducir de acuerdo a su especie, y los animales de acuerdo a su género. Entonces, cuando Dios llenó la tierra de árboles y de frutas y de cuantas cosas, Él no regó semillas. Los árboles salieron ya maduros con semillas. Por eso Él dijo que cada árbol, no cada uno, se reprodujera según su especie, la semilla. O sea, una mata, salió la mata de mango, esa semilla de la mata de mango solamente iba a poder dar mangos. Amén. Solamente iba a poder dar mangos. ¿Por qué? Porque en esa semilla iba el germen, iba la vida de los mangos. Entonces, como lo único que tenía era la vida del mango, esa semilla solamente va a dar mango, no puede dar manzanas. ¿Estamos? Jesús también comparó las palabras como semillas del evangelio. El sembrador, ¿recuerdan? Encuentra tierra fértil, encuentra tierra así, ¿verdad? Etcétera. Unas se ahogan, otras. Y hay quien es una tierra muy fértil, ese corazón que está bien abierto, no a escuchar, sino a ejecutar lo que escuche. Ese es el terreno fértil. Amén. Cuando Satanás le habló a Eva y le dio a comer del árbol, ¿qué salió de la boca de Satanás? Salió ¿qué? Palabras, semillas, que germinaron en ellos, porque la creyeron. Cuando creemos la palabra de Dios, que son semillas, el evangelio, y germina en ti, cuando tú la crees, ¿verdad que sí? Cuando tú la crees, germina en ti. Y ahí es donde realmente viene un nuevo nacimiento. Pero también cuando el diablo habla, cuando tú hablas, tú puedes dar palabra de vida y palabra de muerte. Depende la vida de la semilla que sale de tu boca. ¿Me voy explicando? Amén. Depende de la vida de la semilla que tú estás impartiendo. Cuando el diablo le dio esa semilla, ¿qué tenía la semilla de qué? De la maldad. ¿De dónde salió? Al ellos creerla y aceptarla, germinó en ellos. Esa semilla germinó en ellos. Entonces vino la maldición de luego de Dios. No puedo entrar mucho en eso, pero ya le dije, Dios cumple su palabra. Yo explico mucho mejor el asunto de la semilla. Germinó en ellos. Cuando germinó en ellos y pecaron, murió espiritualmente. Dios maldice la serpiente. ¿Y qué fue lo que le dijo? Y pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la suya. Simiente se traduce de una palabra que se llama spora. El spora traduce semilla, traduce simiente, traduce germen, como el germen, ¿verdad?, que está en la semilla del matemango, germen. Traduce esperma, traduce semen, que lo lleva el hombre. Por eso en la mujer iba a ser un milagro, porque la mujer no tiene semilla. Entonces ya iba a ser algo virginal, porque el de la mujer era Dios quien lo iba a poner. Si no hubiese transmitido el pecado, ¿entendemos? Si no hubiese transmitido el pecado, porque el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y con el pecado la muerte, así la muerte espiritual pasó a todos los hombres. El hombre es quien la transmite. El hombre es el que lleva en sus espermatozoides, lleva los elementos que constituyen la sangre. La vida está en la sangre. Amén.
como que es el hombre el que define el sexo, como es el hombre el sacerdote de su casa. ¿Ve? Dios le concedió al hombre muchos privilegios. Ojalá que usted se encuentre en el lugar debido cuando el Señor venga. Entonces Dios le dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la suya. Le dijo, esta te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cierto? Ahora bien, cuando hemos nacido de nuevo, en cada uno de nosotros tenemos, el pecado todavía mora en ti, ¿verdad que sí? El pecado todavía mora en mí. Pero también está morando en mí ahora una semilla incorruptible, de la que Pedro dijo que hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Hablando de la palabra de Dios ahora, como una semilla, como un germen que da una vida incorruptible. ¿Verdad que hermoso? Que da una vida incorruptible. Ahora tenemos estas dos semillas dentro. La enemistad que Dios estableció allí en el jardín del Edén continúa hasta el final, porque son dos semillas que se oponen entre sí. Ahora, ¿cómo estas dos semillas que están en mí, me puede herir en mi calcañar? Pero ¿cómo ahora, tú sabes, para darle por la cabeza, que la semilla buena le dé por la cabeza al otro? ¿Por qué te va a dar por la cabeza y tú le herirás el calcañar? Porque en tu cabeza es donde se comienza a formar el pensamiento, la voluntad, el alma, sentimientos. Recuerda el alma que está en control. Entonces, ¿cómo le doy al diablo por la cabeza? Le doy al diablo por la cabeza cuando te comienza a floretear con pensamientos inicuos, cuando te comienza a atesorar en la mente pecado. ¿Cómo le doy por la cabeza? Porque es en la cabeza donde se acumula el pecado. Los sentidos entran por tus ojos y comienzas a pensar y a darle. Entonces, cuando tú vienes para darle por la cabeza, saca el statement de Satanás y metas en tu cabeza la palabra de Dios. O sea, que para yo poderle dar al diablo por la cabeza, mi cabeza, mi mente, no vamos a hablar de la cabeza, mi mente tiene que estar saturada de la palabra de Dios. Amén. Mi mente tiene que estar saturada de la palabra de Dios para yo poderle dar, sacar. Cuando tu mente está saturada por la palabra de Dios, tu mente, eso solamente si tú has nacido de nuevo. Amén, ¿sí o no? Le das por la cabeza al diablo porque es en la mente donde vienen todos los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, es muy importante que saturemos nuestra mente de la palabra de Dios. Si somos verdaderamente nacidos de nuevo, esa semilla incorruptible que vino de Dios nos tiene, y lo vamos a demostrar, y nos tiene que impulsar de continuo a conocer nuestro Creador y de continuo a desear ser como nuestro Creador, porque el Espíritu que hemos recibido es el Espíritu del Hijo de Cristo, para que seamos conformados. Por eso el apóstol decía, ahora tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que estar saturada nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. Así que en lo adelante usted tiene que esforzarse, disponga su corazón a estudiar las Escrituras. Disponga su corazón. Muchas personas que escucho decir, ay, yo no sé qué me pasa, que desde que yo comienzo a leer la Biblia me da sueño. ¿Ustedes no han escuchado eso? Me da sueño enseguida, pero si van a ver una novela no le da sueño, si están leyendo algún. Inclusive pueden leer hasta cualquier librito de esos que venden por ahí y no les da sueño, pero la Biblia sí. ¿Usted no encuentra eso raro?
Usted no encuentra, usted no discierne qué espíritu se mueve detrás de ellos. Usted no sabe que si el diablo sabe, mejor dicho, él sabe muy bien que si usted se empapa de la palabra de Dios, se le va a usted a formar la mente de Cristo. ¿Usted no entiende eso? Y cada vez va a tener menos terreno en usted. Como que un cristiano nacido de nuevo no va a amar la palabra y hasta vivirla, no solamente leerla, vivirla. Señor Padre Eterno, nosotros vamos a terminar el año que viene con todo esto. Porque ni hemos empezado todavía hoy. Y hoy le tengo algo, pero miren, muy tremendo, de verdad. Y cada vez vamos a ir más, vamos a ver por dónde vamos a empezar. Sí, le voy a decir esto, claro que sí. Tengo que decirle. El animal tiene cuerpo, ¿verdad que sí? Tiene un cuerpo, eso de la tierra. Y los animales tienen también instintos, ¿verdad que sí? Y podemos decir un grado de inteligencia. Tienen los animales, ellos aprenden. Tienen capacidad para aprender, de conocer, conocen sus amos. Los animalitos, déjenme ver qué otra cosa podemos decirle, tienen emociones, porque ellos aman sus amos, ¿sí o no? O sea, tú sabes, podemos decir que tienen un alma, ¿sí o no? Pero no tienen espíritu, ¿eh? No tienen espíritu. Y en nosotros, hermanos, en lo que es el espíritu y el alma, son así amalgamados, que lo único que lo puede no es separar ni dividir literalmente, no literalmente. Pero para emplearles una palabra que ustedes lo comprendan, la única que puede separarla es la palabra de Dios. Por eso dice que es como una espada de dos filos, que separa el alma. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la palabra de Dios y me juzgo a mí misma por la palabra, puedo saber cuándo estoy operando en el alma y cuándo estoy operando en el espíritu. ¿Qué pertenece a la carne y qué pertenece al espíritu? Amén. La palabra nos señala. La palabra es la que te juzga. Tú sabes cuando tú estás en la carne. ¿Entendemos? Ahora bien, imagínese el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Y si el espíritu está muerto porque perdió la vida espiritual de Dios, ¿cómo quedó entonces con espíritu? Perdón, con alma. ¿Y los animales qué es lo que tienen? Ay, pero el hombre quedó como un animalito entonces. ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿les parece? Pero vengan acá, si ustedes, yo le voy a dar las citas ahora de lo que dice la Biblia de eso. Escuche. Pero aún antes, hermano, mire, use un poquitito aquí. Vamos a usar un poquito esto. Aún antes, piense nada más las noticias que estamos escuchando. Piense nada más las cosas que están sucediendo en el mundo. ¿Usted cree que es propia de hombres o de animales? ¿De quién? Entonces, vamos a ver, para que usted vea la veracidad de la palabra de Dios. Dice el Salmo 32:9. No lo voy a recitar, porque yo creo que a veces cuando yo les recito, ustedes creen que soy yo de mi cabeza. Escucha el Salmo 32:9 lo que dice. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Mira, aquí no está llamando que no seamos como caballo y como mulo, cuando no hay entendimiento. Isaías dice peor todavía. Isaías 1:3. Dice, el buey conoce, óigame, un buey conoce a su dueño, y el asno, un burro, el pesebre de su señor. Y mire lo que le dijo al pueblo: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando el hombre no tiene entendimiento ni conocimiento, ya dijimos que es cuando está muerto espiritualmente, ¿verdad que sí? Y dice ahí, los compara, hermano, esto es una comparación. Hasta el buey conoce a su dueño y el hombre no conoce a su creador. Esto es lo que le está diciendo. Continúo. El hombre natural que no ha nacido de nuevo, óigame lo que dice Pedro, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, porque no han nacido de nuevo, tienen que nacer de nuevo. Está hablando del hombre natural, él. Segunda de Pedro 2, versículo 12.
perecerán en su propia perdición. ¿Qué les parece? Ahora miren lo que dice Jesús. Jesús comisionó al apóstol Pablo diciéndole, para que abra sus ojos. ¿Se recuerdan cuando cuando él estaba dando testimonio frente a Agripa y él estaba contando su testimonio? Le dijo que Jesús le dijo, para que abra, eso está en Hechos, capítulo 26, versículo 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero escucha ahí, para que se convierta de la potestad de Satanás a Dios. O sea, de la autoridad de Satanás para que puedan pasar a Dios. ¿Entiendes? Cuando el hombre no ha nacido de nuevo, por eso vemos tantas cosas en el mundo, ¿no? Tantos atropellos, ¿verdad que sí? Porque el hombre está bajo ¿quién? Bajo la potestad de Satanás. Y él manda y dice, vete y ábrele los ojos, predícales el evangelio para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Fíjese bien. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, que también reciban herencia entre lo que ya he apartado. Por eso les urgía tanto. Todo esto fue esta mañanita, esta primera parte fue esta mañana que el Señor me dio esto. Por eso les urgía tanto hoy de que sus familiares, ábrale los ojos. Son esclavos también del deseo de la carne. Miren lo que dice Pablo a Efesios en el capítulo 12, en el versículo 3. En los cuales también todos nosotros vivimos, cuando le está escribiendo la carta a los Efesios, le dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Ve? Como seres sensoriales, estamos hablando antes de nacer de nuevo. Haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Eso está diciendo el apóstol Pablo. No éramos hijos de Dios, hermanos queridos. Éramos hijos de la ira de Dios. ¿Sabe lo que es la ira de Dios? El enojo de Dios manifestado completamente. ¿Qué es lo que hace que el infierno sea el infierno? La manifestación de la ira de Dios en él. ¿Entendemos? Y nosotros éramos hijos de ira, íbamos camino al infierno. Y Santiago dice, pertenecen al mundo, simpatizan con el mundo, rechazan los caminos rectos. Dice Santiago en capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye. Es esa escritura, hermano, Amén. Y una última les voy a dar, primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, como el pecado entró por un hombre al mundo, y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Concluimos la semana pasada en que la única solución es que el hombre tiene que volver a nacer. Usted ve la condición del hombre como es, terrible. ¿Usted cree que eso se arregla con ponerle un parcho? No, eso hay que hacerlo de nuevo otra vez. Amén. Demos un aplauso al Señor. Todo eso era la condición del hombre, y eso no fue lo que el hombre original, eso no fue lo que Dios creó originalmente. ¿Comprenden? Entonces fue necesario otra vez volvernos a hacer. Entonces vamos a la parte de hoy. Vamos a seguir ahora. Hoy vamos a dar la segunda señal de la necesidad de un nuevo nacimiento. Jesús lo dejó enfáticamente claro. Y vamos a ver una conversación que él tuvo con un caballero llamado Nicodemo. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Óigame, tremenda vergüenza esa. Tremenda vergüenza que pasó ese caballero. Imagínese que usted un día le diga al Señor, el Señor, pero Señor, que usted se quede y después le diga: pero Señor, yo era cristiano, y tú me dices a mí que tú eras cristiano y tú no sabías que tenías que nacer de nuevo. Qué terrible. Sí, porque nos reímos cuando es a otros que se lo dicen, pero cuando es a nosotros, nos puede pasar, hermano. Nosotros no somos mejores que los anteriores. Amén. Entonces entendemos nosotros que nacer de nuevo, ser cristiano es nacer de nuevo. ¿Cuántos son cristianos? Ojalá que así sea. Amén. Jesús aquí declara una de las verdades más grandes y más importantes, como le dije en un principio, que nosotros debemos saber. Y es que es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, no sé si le dije la semana pasada, le toqué, no tuvo su origen en los teólogos, no tuvo su origen en los comentarios bíblicos, no tuvo su origen en ningún predicador. Amén. El nuevo nacimiento tuvo su origen, esta doctrina tuvo su origen en Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Amén. Como quien dice, cuando leemos la Biblia, como la he leído hoy, como estoy tratando de leerle lo más que puedo, piense esto: somos la iglesia del Señor y Él es el jefe, está hablando la cabeza de la iglesia. O sea, no se juegue con eso, no lo ponga en tela de juicio, no le ponga pretextos, no lo resista. Él es la cabeza porque te puede cortar. Amén. El Nuevo Testamento no entiende ni reconoce a nadie como cristiano a menos que haya nacido de nuevo. En otras palabras, hermano, cuando a veces hemos dicho, porque yo misma lo he dicho alguna vez, cuando me han preguntado: ¿usted es cristiana? Yo lo he dicho. He dicho sí. Claro que yo tengo una razón por la que yo decía, ¿no? Sí, yo soy cristiana nacida de nuevo. ¿Cuánto han dicho así alguna vez? ¿Ok? Sin embargo, si nosotros decimos yo soy cristiano y nacido de nuevo, estamos haciendo éticamente y literalmente estamos haciendo una redundancia. Es como decir yo soy cristiano. Yo soy cristiano y cristiano. Amén. Porque vuelvo y le repito y grábeselo en su corazón. Cuando usted dice soy cristiano, solamente usted lo es si ha nacido de nuevo. Y vamos a demostrar esto a lo largo. Quizá hoy no da tiempo la semana que viene. ¿Entiende? Entonces no hay tal cosa. Yo lo decía, yo entendía esto, pero yo lo decía alguna vez, pero dije no, ahora voy a enseñar rectamente cómo es. Para dar a entender, tú sabes, no, que no es, por ejemplo, que no era católica, tú sabes que dicen ser cristiano, pero no han nacido de nuevo, lo que no ha nacido de nuevo, ¿entiendes? Y eso, si así nacía de nuevo, o sea que yo era cristiana de verdad. Pero yo quiero ahora que ustedes entiendan que vamos a dejar de hablar así, porque eso es decir, soy cristiano y cristiano. Es lo mismo. Porque cuando usted dice soy cristiano, usted está diciendo soy nacido de nuevo. Si usted dice sí, yo soy nacido de nuevo, usted está diciendo yo soy cristiano. Y vamos a demostrarlo, que esa es la señal del pueblo de Dios. Amén. Vamos a quedar muy bien claro en eso. En eso es lo que menos usted va a tener duda, ni siquiera. Era tan importante esto, hermano. Era tan importante que fíjese bien que Jesús le dijo: de cierto, te digo. Los judíos tenían una forma, tú sabes, de que cuando algo era
muy importante. Tú sabes, no, ellos hacían una repetición de una palabra. Tenían dos maneras. Si era algo demasiado importante que ellos querían darle énfasis, repetían, tenían dos formas. Y las dos formas eran dos formas de repetición. Una era una palabra como esta, desierto, desierto, que en el traducido es también como si dijeran amén, amén, en verdad, en verdad. Una palabra podía ser así como le dijo Jesús, desierto, desierto. Él quería ahí enfatizar algo que era altamente importante. Y también la otra forma de ello enfatizarlo era tomando el concepto, tú sabes, un concepto, y repetirlo también, pero en la segunda repetición haciéndole como una redacción un poquitito diferente, pero que quiere decir lo mismo. Jesús utilizó las dos cosas aquí. Jesús utilizó la repetición de la palabra, en verdad, y también utilizó un concepto con una segunda redacción un poquitito diferente, pero significando lo mismo. Él primeramente le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, está diciendo lo mismo otra vez, ¿no? No puede entrar al reino de Dios. O sea que hizo la misma repetición también, ¿no? Pero en la segunda redacción ustedes ven un ligero cambio, pero significa lo mismo. Amén. Entonces lo utilizó tremendamente. Segundo también, Jesús utilizó aquí una disciplina, se le llama hoy así, por ponerle algún nombre, la disciplina, tú sabes que se utiliza mucho en la teología y en la filosofía también. Se utiliza y es de hacer una diferencia entre cosas que son importantes, por decir algo, y otras que son necesarias. Jesús utilizó aquí algo que es necesario, un principio que es necesario. Él dijo, si no nace de nuevo, no entra. ¿Ve? Hay cosas, eso es algo necesario, es algo que es un requisito indispensable para que pueda producir otra cosa. Es necesario que nazca de nuevo para que puedas entrar. Hay cosas que son importantes o suficientes. Sí, la atmósfera es lo suficientemente buena para hacer tal cosa. Amén. Pero no tiene un requisito que tiene que ser indispensable. Jesús dijo que era indispensablemente necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. A menos que no nazca de nuevo, Nicodemo, no podrás ver el reino de los cielos. Amén. O sea que él puso aquí un requisito indispensable, necesario, contundente. Hermanos queridos, yo quisiera que todos nos viéramos en el cielo, estemos seguros todos de que nazcamos de nuevo. En cualquier momento es bueno. Amén. Cualquier momento es bueno. La semana pasada lo vieron, hermanos, que no estaban seguros de que no, porque el que está sin engañarse. Amén. Entonces Jesús volvió otra vez y le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu. ¿Cuándo nacemos del agua? ¿Cuándo nacemos del agua? No nacemos del agua cuando te bautizas en las aguas. El bautismo es un rito externo. No hace nada internamente. Estemos claros en esto, hermanos queridos. Absolutamente no hace nada. No es el bautismo. Tampoco el nacer del agua, tampoco cuando naciste de tu mamá porque salió agua y salió sangre, tampoco tiene nada que ver con eso, porque cuando tú naciste de tu mamá, naciste natural, con una vida natural, no naciste nacido de nuevo, eso no te hizo nada, eso nada más te ensució por encima. Lo que le estoy diciendo ahora es muy importante, cada cosa que yo le voy a decir es muy importante para que usted vaya entendiendo lo que viene. Amén. Usted se ensució, pero fue algo afuera. No hizo ningún efecto adentro. Entonces no se trata de eso. El nacimiento del agua, el agua tipifica la palabra de Dios. Lo vimos ahorita ya con Pedro, renacidos por la palabra de Dios. Pero óigame lo que dice, habiendo purificado vuestras almas
purificado vuestras almas. Vamos a ver qué es lo que te purifica el alma. Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, o sea, vuelto a nacer. Habiendo vuelto a nacer, no de simiente corruptible, como fuimos antes, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces hemos nacido la palabra. ¿Qué es lo que purifica el alma? ¿Qué es? Recuérdese, la mente está en el alma. La palabra, pero que te la aprenda nada más. ¿Qué es lo que dice ahí? La obediencia a la palabra de Dios. La bendición está en la obediencia a la palabra. El saberla y no obedecerla te condena 7 veces. Amén. Es obedecerla. Voy a continuar. Efesios 5, del 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, nacer del agua y del Espíritu me está hablando a mí que es de la palabra y del Espíritu Santo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas. La palabra es la que limpia, es la que nos plancha. Sino que fuese santa y sin mancha. Mire Tito 3, del 4 al 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Nos está hablando aquí de nuevo nacimiento. Amén. Por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, y cuando es del Espíritu, si usted se fija muy bien que dice: y lo nacido del Espíritu, mira, Espíritu con mayúscula. Y después usted ve que dice Espíritu es con minúscula. ¿Cierto? Lo que significa que cuando nacemos del Espíritu de Dios, que es con mayúscula, volvemos a ser seres espirituales. Espíritu es. Ahí está, con minúscula, refiriéndose ahora al hombre que, habiendo recibido la vida espiritual, comienza ahora a ser un ser espiritual. Amén. Hay expresiones que dicen: oh, ese hombre es muy espiritual, o esa mujer ya es muy espiritual. Nadie es muy espiritual. Nadie es suficientemente espiritual. ¿Comprende? Todos fallamos. Lo bueno del Señor es que siempre tenemos la oportunidad. ¡Aleluya! Amén. Amén. No nos comparemos con aquel, no nos comparemos con aquella, comparémonos con Jesús. Todos quedamos mal. Por eso no se trata de que nadie no, pero sí se trata de que hablemos con verdad y que nos pongamos a cuenta con Dios, porque su venida está a la puerta. Ya casi lo escucho las pisadas. Póngase de pie, hermano querido. No es digno el Señor de alabanza y de adoración. Usted entiende que si usted va comprendiendo lo que éramos, camino a dónde íbamos, las condiciones en que estábamos, y que solamente por la gracia de Dios y únicamente por su amor, donde el Señor nos ha venido a traer. ¿Qué les parece? ¿Comprenden? ¿Y para qué? Dios dijo: este pueblo es creado para mi gloria, mi alabanza publicará. Amén. Y nuestro primero, después que pasamos la cruz y nacemos de nuevo, lo primero que Dios nos llama es a estar con Él y a alabarlo. Cuando lo sacó de Egipto, ¿qué fue lo que dijo? Para que vengan y me sirvan. Ese servir era y me adoren. Jesús escogió a 12 para que estuvieran con Él. Cuando Jesús te aparta y te atrae, es para que estés con Él.